estrenau nel Fórum de la Berlinale el filme qu'axunta imaxe real y animada sigui el curso del río Guadalete en Cádiz, dende los montes hasta la mar. Portales es una película sobre un río, que es el río Guadalete, que está en la provincia de Cádiz. El río nace en la sierra y desemboca en el puerto de Santa María, y lo que hago en la película es seguir el recorrido del río desde ese punto en la sierra hasta el puerto, hasta que desemboca en el mar, y durante el recorrido van ocurriendo cosas que se van abriendo una especie de portales interdimensionales, que los hago a partir de animación, que es una animación que hago sobre todo con collage, tiene mucho flicker, parpadeo, también pinto un poco, y he procurado también que el sonido siga un poco también esa estela de abrir portales en la propia película. El motivo para elegir el río y elegir ese río tiene como dos motivos, uno es personal y otro es puramente práctico. El personal es que yo he estado 6 años viviendo en el puerto de Santa María, y el puerto está pues construido un poco en torno al río, pero en cierto modo de espaldas al río, ¿no? Porque se da más protagonismo a las playas. Hace 6 años vinieron mis padres a vivir a España, vivían en Venezuela, y donde consiguieron casa fue en la sierra, que es un sitio que está muy cerca de lo que sería el comienzo del río. Entonces, haciendo ese trayecto entre el puerto de Santa María y la sierra, me di cuenta de que ese río de alguna manera unía el punto en el que yo vivía y en el que vivían ellos. Entonces, por eso decidí un poco hacer ese recorrido que normalmente se hace por carretera, pero a través del propio río. Y el motivo práctico también es que esta es la primera película que hago con financiación, con una productora que ha sido Rocío Mesa, y bueno, pues lo hicimos también pensando en parte en poder tener algún apoyo de parte de la Junta de Andalucía. Entonces el tema del río y de algo como tan centrado en la geografía andaluza, pues fue también importante para que este proyecto saliese adelante y no otro que igual tenía. La peli parte un poco de otra peli que hice en 2019 que se llama Valdedios, que esta sí es asturiana, y en esa película utilicé como una especie de técnica de rotoscopia que consiste como en imprimir algunos fotogramas de la película e intervenirlos como para hacer esa fusión de realidad y animación, y quería yo como explorar un poco más esa técnica, y se me ocurrió que un motivo bonito, un motivo entendido quizá como se entiende un motivo pictórico, podría ser el río. Entonces, bueno, Valdedios sí que la hice sin pensar antes que iba a hacer animaciones, pero Portales sí. Entonces, Portales sí que está pensada y está filmada como para que haya algunos planos que por su composición, por su forma o por lo que sugieren, sí que me abriesen el portal para yo empezar a animar, ¿no? Entonces fue primero filmar el río, el recorrido del río, unos cuantos días, que acaba de llover muchísimo además, entonces eso me dio juego sobre todo en la desembocadura, lo filmé en 16 milímetros, y después hacer una animación que tenía como un punto de partida y uno de llegada en esos portales que yo había filmado. Y bueno, pues luego a partir de ahí fue como un proceso de ir un poco improvisando las animaciones, también un poco con esa filosofía del collage, del encuentro fortuito y de a dónde le lleven la imaginación, ¿no? Pensar con las manos, que lo que utilicé un poco para hacer la película.